Trump, J.D. Vance, hablan mucho del estado profundo. ¿Qué es el estado profundo? ¿Qué quiere? El estado profundo, o en inglés Deep State, es básicamente el elemento más sucio de la violencia ejecutada de las entrañas de los estados por miembros que permanecen allí independientemente de quién gobierne y que responden a intereses que están más allá de Trump o de Biden o de Bush o de Clinton o de Peña Nieto, López Obrador, va mucho más allá de eso. Estamos hablando de gente que puede matar con impunidad, estamos hablando de gente que puede hacer cosas terribles, que acumula un poder inmenso, un poder extorsivo inmenso, que trasciende a los presidentes y que si necesita deshacerse de los presidentes, lo hará. Tengo un invitado que ustedes lo han pedido una y otra vez que quieren que regrese aquí, y la verdad a mí me da muchísimo gusto porque yo soy muy seguidora de su canal en YouTube, Los Liberales. Vamos a hablar de temas muy interesantes, de qué es el estado profundo, qué es lo que quieren, quiénes son, quiénes están detrás y qué pasó en este momento tan decisivo en Estados Unidos y para el mundo con las elecciones que acaban de ocurrir. Y para ello, pues bueno, tenemos a mi queridísimo amigo mío y amigo de mi papá, Nicolás Moraz. Y fíjense, les voy a contar, para los que son nuevos, yo sé que muchos de ustedes saben quién es, pero para los que no, él es un periodista, divulgador y activista argentino, considerado uno de los principales exponentes contemporáneos del pensamiento liberal radical y del movimiento libertario en Hispanoamérica. Él reúne una amplia trayectoria en prensa gráfica, radio y televisión internacional, y actualmente su canal de YouTube, Los Liberales, que es el que les contaba, se ha convertido en el espacio de divulgación anarcoliberal más concurrido del mundo hispano. Tiene, bueno, pues prácticamente 700,000 suscriptores, sino que en este momento que nos estás viendo y escuchando seguramente muchísimo más, y más de 60 millones de visitas a 2 años de su fundación. Y pues bueno, aquí lo tenemos con ustedes porque ustedes lo pidieron y porque además yo lo aprecio mucho. Nicolás Moraz, bienvenido a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Muchísimas gracias, Marta, por tu generosa presentación y por invitarme de nuevo. Siempre es un placer conversar contigo. Además, generamos estos intercambios tan amenos y tan educativos para tanta gente. Te hago un solo comentario que es más de 150 millones de visitas. Lo que pasa es que como a nosotros nos desmonetizaron en 2022, por suerte eso ya se resolvió perfectamente, pero bueno, retiramos muchísimo material de los años previos que hoy está en patreon.com/Nicolás Moraz. Ok, vuélvelo a repetir, por favor, porque sé que mucha gente va a querer también seguirte por ahí. Claro, tenemos mucho material de los años anteriores que está en patreon.com/Nicolás Moraz, disponible para quienes nos apoyan por ahí, pero por supuesto emitimos con más de 2 programas por día, a veces todos los días en nuestro canal, que te agradezco mucho por promocionar, Los Liberales, que ya tiene 750,000 suscriptores y sumando. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, no se hable más, Nicolás, porque todo el trabajo de investigación que haces tú, que haces también con el otro Nicolás, justamente que he visto muchos episodios de ustedes juntos también, es maravilloso. Y fíjate que ahora estando en esta emoción, porque fueron unas elecciones bastante emotivas, investigando, viendo, escuchando entrevistas de ambos lados, tanto evidentemente muchas entrevistas de Kamala Harris con todo lo que pues se puede decir que trató de hacer en estas entrevistas, porque no lo dicen la misma gente de su partido, no es muy buena contestando preguntas, y todas las demás entrevistas que vi también, que tuve la oportunidad de ver, de Donald Trump, de J.D. Vance, hablan mucho, sobre todo los partidos, bueno, yo lo digo, el Partido Rojo y el Partido Azul, hablan mucho del estado profundo, de detener al estado profundo. Tulsi Gabbard está hablando mucho también de eso. Y entonces me entró a mí una gran curiosidad, porque antes se contaba que el estado profundo era algo que era como una teoría de la conspiración. Entonces dije, no, tengo que hablar con mi amigo Nicolás Moraz y preguntarle, para todos los que estamos investigando estos temas también, ¿qué es el estado profundo?
y qué quieren? Es muy interesante lo que me planteas. Creo que es la primera vez que podré detallarlo de esta forma, pero es un concepto crucial para entender la política moderna. El Estado profundo, o en inglés Deep State, es básicamente el elemento más sucio de la violencia ejecutada, la violencia, la extorsión, el chantaje ejecutada desde las entrañas de los estados por miembros que permanecen allí independientemente de quién gobierne y que responden a intereses que están más allá de Trump o de Biden o de Bush o de Clinton o de Peña Nieto, López Obrador o de Kirchner o Milei. Va mucho más allá de eso. O sea, nosotros tenemos figuras representativas, decorativas. Esta presidencia de 4 años de Biden ha sido probablemente el mayor de los ejemplos. Gente que no decide. En el caso de Biden, creo que fue todo un simbolismo y un mensaje al mundo, demostrando que Estados Unidos se gobierna en piloto automático, que se puede tener un presidente completamente senil, que es la realidad, uno no lo dice por demagogia ni crueldad, son los hechos evidentes, a los ojos de todos está, lo han tenido que reconocer incluso para conseguir ejecutar el plan Kamala y meterla por la ventana tras haber llevado a Joe a unas primarias contra nadie y que se desmorone en el debate de la CNN. Todo eso estaba planeado. Durante 4 años Estados Unidos fue comandado por personas que probablemente el 99% de sus 340 millones de habitantes no conoce. Y no me refiero al secretario de Estado Anthony Blinken, me refiero a los directores de los servicios de inteligencia, me refiero incluso a los jefes de los servicios de inteligencia que no ocupan posiciones directivas formales. 2 países de donde nos mira mucha gente, Argentina y España, han tenido espías que controlaban a sus respectivos servicios de inteligencia, pero no ocupaban puestos oficiales. El comisario Villarejo en España, el agente Jaime Estiuso en la Argentina, gente que estaba involucrada en multitud de delitos, en coberturas de delitos de otros. Por ejemplo, en el caso del comisario Villarejo en España, toda la red de extorsión, de grabaciones íntimas y de chantaje de quienes iban a la red de saunas gays del suegro de Pedro Sánchez, el actual presidente. Mandaron a Villarejo a investigar esta red criminal, pero resulta que Villarejo era parte de esta red criminal, resulta que él era socio del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, fallecido hace algunos meses, y entonces terminó amenazando, poniendo contra las cuerdas a quien lo mandó a hacerlo, que era en su día el secretario de Seguridad del gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo que renunciar. O sea, el funcionario encargado de prevenir el delito tuvo que renunciar porque la persona que mandó investigar ese delito en realidad era cómplice de los delincuentes. Es una cosa absolutamente siniestra. En la Argentina, el asesinato del fiscal Nisman, estrechamente vinculado a Estiuso. Estiuso fue una de las últimas personas con las que habló. Estiuso luego terminó prófugo en los Estados Unidos y ahora, con el gobierno de Milei, vuelve a controlar los servicios de inteligencia. Estamos hablando de gente que puede matar con impunidad, estamos hablando de gente que puede hacer cosas terribles, que acumula un poder inmenso, un poder extorsivo inmenso, que opera con impunidad, que trasciende a los presidentes y que si necesita deshacerse de los presidentes lo hará. De hecho, el Estado profundo opera de manera manifiesta. Probablemente nunca tanta gente se interesó antes en ese Estado dentro del Estado, en ese gobierno en las sombras, como a partir del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que es un ejemplo perfecto de cómo funcionan estas cosas, en 1963. Ahora, en este caso, o sea, me llama muchísimo la atención además que mencionas a Kennedy y también Kennedy siendo parte importante ahora del gabinete prometido por Trump. Evidentemente, en su explicación, que no la da completa, ¿verdad? Pero de lo que pudiese haberle ocurrido a su tío y a su padre, él habla mucho de que la misma CIA está involucrada en el propio asesinato, pero dice uno que vive aquí, yo vivo aquí en Estados Unidos y que creo en la bondad de las personas, porque eso es creo lo que le pasa a la mayoría de la gente. Escuchas eso y crees que es una teoría de conspiración simplemente porque piensas cómo es posible que dentro del mismo gobierno quieran eliminar a alguien. Pero sí es posible y sí es algo que sucede. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si son personas que son electas por el pueblo, por la gente, que van demostrando que quieren hacer ciertos cambios, por qué los quieren eliminar?
¿Por qué los quieren eliminar? Bueno, a Kennedy, primero, a John Fitzgerald Kennedy no era ningún santo. De hecho, nunca en la historia estuvimos más cerca, se está por cumplir, de hecho, el aniversario. Mira, qué interesante tema. Nunca estuvimos tan cerca de la guerra nuclear del apocalipsis como con Kennedy, la crisis de los misiles en Cuba. No era íntegramente su culpa. De hecho, el presidente anterior, el que se despide, Eisenhower, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos, y que de hecho lo continuó con la guerra de Corea, empezó prácticamente la guerra de Vietnam, aunque justamente mataron a Kennedy para que eso se pueda ejecutar. Pero Eisenhower en su discurso de despedida dice: tenemos que tener cuidado con la mayor amenaza para nuestra democracia, que es el complejo militar industrial. Ahí bautiza Eisenhower a esa coalición de lobbies de la industria de la muerte, de quienes ganan con las guerras, que terminan teniendo más poder que los presidentes, y él lo reconoce. ¿Quiénes matan a Kennedy? Bueno, básicamente el complejo militar industrial, pero con un complot súper elaborado. Hace 2 días, preparando un video sobre el caso Kennedy, precisamente para el aniversario, me vi de vuelta una película muy buena del cineasta Oliver Stone, que ideológicamente no puede estar más lejos mío. Es un hombre muy de izquierda, que ha estado haciendo propaganda para Putin, ha estado haciendo propaganda para Chávez, pero la película del 91, que es de cuando Stone era un hombre bastante más independiente de lo que es hoy, es magnífica. Es una obra de arte espectacular, que uno investiga por su cuenta, ha leído varios libros y dice, bueno, esto es así. Muestra la historia de un fiscal que se atreve a investigar el asesinato de Kennedy y llega a las conclusiones clarísimas de que hubo 3 francotiradores con testigos, con la película de Abraham Zapruder que lo filmó. Pero bueno, uno ve cómo empiezan a matar a los testigos, o sea, uno tras otro, y eso es la historia real de Estados Unidos. O sea, matando a los testigos del caso, llamando a su hija pequeña para amenazarla, con secuestrarla, a la niñita del fiscal, que finalmente incluso pierde el juicio tras muchísimas presiones, que incluso es ridiculizado en la televisión, porque la CIA le manda en la televisión el guión para convertirlo en un personaje para el escrache, para el escarnio, dibujar al fiscal como un teórico de la conspiración irresponsable. O sea, se libran operaciones de desprestigio desde la prensa, asesinatos extrajudiciales, se van eliminando las pruebas humanas en el camino, y así es como se mantiene la oscuridad. Donald Trump prometió desclasificar los archivos del caso Kennedy en su primer gobierno. No lo hizo. Volvió a prometerlo ahora, veremos si lo hace. ¿Por qué crees que no lo hizo? Porque definitivamente Donald Trump, te lo diré, pero directamente, Donald Trump es un miembro del Estado Profundo. Y tengo pruebas para afirmarlo. Y Nicolás Martínez Laje, el abogado que me acompaña, mi amigo y compañero en los noticieros, que tiene su propio canal Terapia Liberal, ha estado publicando una saga magnífica sobre el rol que jugó Trump para llegar a donde llegó. Entonces, Trump, todos sabemos que tuvo 5 grandes, enormes quiebras, pero se mantuvo rico. ¿Cómo? Porque los bancos lo perdonaron. ¿Por qué? Porque Donald Trump trabajó como un operador de lavado de dinero, de las actividades más sucias que cualquiera de nosotros puede imaginarse, en sus casinos, que es el mejor negocio de hoteles y casinos para lavar dinero, esto es sabido, directamente para la familia Rothschild. Y la prueba de eso es que él terminó poniendo a los abogados de los Rothschild, que en muchos casos lo salvaron, que intercedieron por él, que lo rescataron financieramente, como secretarios del Tesoro de Estados Unidos, caso Wilbur Ross. Y ahora va a poner a un secretario del Tesoro, Marta, que ha trabajado 20 años para George Soros y que fue el director de Soros Fund Management. Y uno dice, pero Trump no está enfrentado a Soros, ¿no son enemigos mortales? Bueno, parece que no tanto, porque cuando le preguntan al señor Scott Bessent, que dirigirá la economía más poderosa del mundo, ¿y cómo se lleva usted esto de ser socio de George Soros? Porque la propia empresa de Bessent tiene a Soros de accionista, y ser asesor económico de Donald Trump, 2 personas que no pueden ni verse. Y él dice, bueno, son hombres de negocios pragmáticos, yo creo que sentados en una mesa se entenderían bastante. Bueno, es imposible determinar si se han sentado o no juntos en una mesa, pero es perfectamente probable, pero aunque no sea necesario incluso, porque tienen a gente como Bessent que se encarga de que haya consenso entre sus intereses. Bueno, Estado Profundo es eso.
Estado profundo es, tienes un presidente con retórica anti-establishment que te dice que gana las elecciones diciendo voy a poner presa a Hillary Clinton, voy a desarchivar los secretos del caso Kennedy. Luego no hace absolutamente nada de eso. Luego le propone, y ustedes pueden buscar la noticia, a Bill Gates, porque Trump lo ha dicho en persona, que sea su asesor científico jefe. Bill Gates dijo, no tengo ganas, pero se lo propuso. Y le dio los contratos más cuantiosos a Microsoft, incluso de tecnología militar, los cascos HoloLens, que generaron gran polémica porque los soldados que los utilizaban tenían terribles jaquecas, incluso algunos problemas neurológicos. Bueno, esa industria, Trump dice, yo fui pacifista. No es del todo cierto porque incrementó los bombardeos en su primer año de gobierno a población civil en las guerras que ya habían iniciado los Bush y Obama. Obama, que fue premio Nobel de la Paz, pero tuvo el récord histórico mundial de bombardeos y de guerras abiertas al mismo tiempo. Y Trump incrementó el presupuesto militar más que ningún otro presidente de Estados Unidos. Con ese dinero, luego Biden pudo librar la guerra de Ucrania, que es una guerra proxy donde el complejo militar industrial americano ha ganado fortuna, Marta, donde los taxpayers, los contribuyentes del fisco como tú y yo, hemos tenido que financiar contra nuestra voluntad los misiles que están matando gente en Ucrania en este momento. Ay, qué horrible. Pero se pagó con las vidas de los ucranianos, y los norteamericanos lo único que hicieron fue un formidable negocio. Eso es el Estado profundo. Independientemente del gobierno que esté, van preparando su plan. Van ejecutando sus planes. Y el caso Kennedy es paradigmático porque Kennedy fue un presidente chantajeado. Eso se puede ver, por ejemplo, en la película. Recomiendo películas porque a veces muchas personas no tienen tiempo para leer libros, pero hay películas históricamente fidedignas. Gran película dirigida por Clint Eastwood, Hoover, sobre la figura que gobernó durante 40 años el FBI, la Policía Federal Norteamericana, que era un auténtico mafioso, pero total, que tenía extorsionado a Kennedy con grabaciones de un encuentro que tuvo con una espía comunista alemana. Y eso se ve en la película. El fiscal general de Estados Unidos era Robert Kennedy, el hermano del presidente Kennedy. Y Hoover le hace llegar el mensaje mafioso porque ellos lo quieren jubilar a Hoover, porque es un tipo demasiado turbio, demasiado oscuro, que ha metido gente presa inocente, que ha llevado adelante todo tipo de persecuciones, y es el jefe de la policía. Supuestamente es quien tendría que encargarse de que se cumpla el orden, pero Hoover le contesta, bueno, mira, tu hermano tiene esta situación sensible, yo creo que le haría mucho daño al país que se sepa. Y bueno, mataron a John Fitzgerald Kennedy porque quería precisamente disminuir el poder de las agencias de inteligencia y retirarse de Vietnam y evitar lo que luego fue esa catástrofe, esa guerra ultra sangrienta que tanto daño le hizo al mundo y a Estados Unidos. Y luego matan a Robert Kennedy, cuando su hermano se presenta en el 67 como precandidato presidencial demócrata, disputándole la candidatura a Lyndon B. Johnson, que es el vicepresidente tejano de Kennedy, que asume cuando lo matan. Absolutamente cómplice del complot. Matan a Robert Kennedy, o sea, matan a los dos hermanos. Queda vivo uno, Ted Kennedy, el hermano menor, que era probablemente el más pragmático, que se vincula a la CIA a partir de la muerte de sus dos hermanos. No vaya a ser que a él le toque lo mismo. Por miedo, seguramente, sí. Exacto, y bueno, luego es el mentor, Ted Kennedy, de Barack Obama, y también, por ejemplo, yo he descubierto que es quien le consigue un asilo en Estados Unidos a Gustavo Petro cuando era senador en Colombia, el actual presidente, y ha estado involucrado mucho en la instauración de gobiernos de izquierda autoritarios en América Latina, trabajando con los Rockefeller, trabajando con el establishment, directamente rindiéndose, por así decirlo. Y si tú miras a Robert Kennedy Jr., que hoy será funcionario de Trump, que gracias a quien Trump gana, porque gracias a que Robert Kennedy Jr. se retira de la contienda, Trump junta los números suficientes para esta victoria tan significativa sobre los demócratas. Robert Kennedy Jr. es otro personaje muy representativo de la duplicidad de la política. Por ejemplo, él siempre ha hecho su discurso como abogado contra las farmacéuticas, contra grandes compañías, pero lo cierto, incluso contra el poder de las tecnológicas, que dice se están apoderando de la vida de los americanos. ¿A quién puso como candidata a vicepresidente? A la ex esposa y una de las grandes accionistas del dueño de Google. ¿Y quién le llevaba la campaña y los fondos de campaña? Su nuera. ¿Y dónde trabajó su nuera durante 16 años, Marta? Y como sabes, yo siempre muestro las pruebas de todo lo que digo, en la CIA.
O sea, Robert Kennedy Jr. tiene una nuera de la CIA que fue su jefa de campaña, tiene una de las dueñas de Google como candidata a vicepresidente, y luego él, por ejemplo, habla de la libertad de expresión, y todos lo escuchamos con mucha atención en 2020, en 2021, estamos de acuerdo con lo que él dice. ¿Cómo puede ser que se haya impuesto una sola opinión? ¿Cómo puede ser que las corporaciones farmacéuticas no hayan permitido ni los medios de comunicación ni nadie que discuta ciertas cosas? Bueno, pero luego uno estudia y dice Robert Kennedy Jr. hace 4 años estaba pidiendo cárcel para los negacionistas del cambio climático. Y si te pones a profundizar aún más, te enteras, por ejemplo, que él era fiscal antidrogas. Él trabajó, Robert Kennedy Jr., como fiscal antidrogas. Bueno, lo echan cuando lo descubren consumiendo heroína en el baño de un juzgado. Pero esto parece un dato anecdótico, trivial. No lo es. ¿Quién maneja el narcotráfico a nivel mundial? ¿Quién es el responsable del 1.000.000 de muertos que ha habido en México con la absurda guerra contra las drogas? Fundamentalmente las agencias que supuestamente combaten al narco, como la DEA. Uno estudia a Pablo Escobar, al Chapo Guzmán, siempre va a encontrar el paralelismo de que fueron ungidos estos jefes narcos por la CIA o por la DEA que querían destronar a otro líder de cárteles. Porque en realidad ellos nunca van a querer acabar con la droga, cosa que no van a poder hacer, porque es algo que existe hace 5.000 años y no va a desaparecer por una prohibición caprichosa, y el punto es que el ser humano encontró formas de vincularse libremente con la sustancia de manera mucho más eficiente y segura de la que tenemos ahora con la prohibición, y donde de todas formas en las calles circula veneno, porque ese es el resultado de la prohibición. Pero el negocio de ellos es que haya guerra permanente, que haya estrés social, que haya personas muriendo en las calles, que haya señoras aterrorizadas, porque es ahí donde justifican su poder, donde justifican que el Estado pueda meterse cada vez más en la vida de la gente, que Estados Unidos pueda meterse en la soberanía de países como México, como Colombia, como Argentina, de manera mucho más intrusiva con el pretexto de combatir el crimen organizado. Pero el crimen organizado en realidad son ellos. Y esto no es una teoría conspirativa. Wow. El académico que más ha investigado el Estado profundo, uno de los que más respetados, es un señor que lleva 50 años de profesor que se llama Peter Dale Scott. Él originalmente era poeta, es canadiense, profesor de literatura. Peter Dale Scott es un académico muy respetado, fue diplomático, trabajó para Canadá y para Estados Unidos en Vietnam tratando de evitar la guerra. O sea, él conoce bien esto. Él empezó a vivir en Estados Unidos durante el gobierno de Kennedy, y a los 2 años que se muda a California matan a Kennedy, y él entonces da un vuelco en su carrera y comienza a investigar profundamente este concepto, el concepto de que en realidad nuestros estados, especialmente Estados Unidos, son organizaciones delictivas encubiertas que utilizan las leyes y toda la retórica de que nos cuidan como una cobertura para llevar adelante los peores crímenes. Él tiene una investigación formidable sobre la muerte de Kennedy. Tiene una entrevista que yo recomiendo mucho para quien la quiera ver, Deep Politics and the Assassination of JFK, pero también ha investigado el 11 de septiembre, por ejemplo. Es lo que te iba a preguntar, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Nicolás, o sea, en esta cosa que estoy escuchando, ¿no? A ver, el complejo industrial militar quiere y le surge entonces que siempre haya guerras, que no se acaben, que se prolonguen, al contrario, porque eso entonces me imagino pues potencializa la economía. Yo no sé, es una cosa horrenda pensar que es la industria de la muerte, pero lo es. Y que además quisieran que hubiera más guerras y lo quieran expandir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de 9/11? O sea, dentro de tu investigación, ¿fue algo que fue planeado? ¿Fue realmente Al Qaeda con los aviones y estas personas? Fíjate, hace poco tuve la oportunidad de ver no sé si tú has escuchado de Candace Owens. Sí. Sí, bueno, ella tuvo una entrevista, ahorita le estaba tratando de dar clic al video para ver cómo se llamaba la persona que trabajaba para la CIA. Hizo una entrevista muy, muy buena que la recomiendo mucho también, en donde a esta persona, que era una persona muy alta en la CIA, un rango muy alto en la CIA, habla de cómo todo esto al parecer fue absolutamente planeado, que fue una
coincidencia que encontraron, se quema todas las torres, todo se derrite y encuentran el pasaporte intacto de la persona que iba volando el avión? Dices, ¿cómo es esto? O sea, esto parece de película de Hollywood, ¿no? ¿Qué opinas tú de ese tema? Mira, yo hice 2 documentales, uno llegó a más de 600.000 personas y este año en septiembre, se los recomiendo, lancé una versión definitiva. Y gracias a un paper que descubrí, pero buenísimo, de profesores, muy riguroso, que por ejemplo ahonda en 16 páginas una sencilla cuestión. ¿Tú sabías que hubo en la historia de Estados Unidos un solo simulacro donde los 6 principales cuerpos militares que controlan los vuelos, digamos, dejaron de funcionar por este simulacro, porque sabían que había un simulacro? O sea, no se controló el cielo de Estados Unidos, 6 cuerpos militares gigantescos en simultáneo. Normalmente en los simulacros se involucraba 1 o 2. Hubo uno solo en la historia de Estados Unidos que involucró a 6. ¿Sabes cuándo ocurrió? El 11 de septiembre de 2001. ¡Oh! Tú ¿Cómo? sabes que, efectivamente, yo lo trato en mi documental. Al-Qaeda, o sea, ya apartamos de la base que Al-Qaeda es una creación de los Estados Unidos. Otra película, Charlie Wilson War, que muestra cómo en los 80s un senador tejano lleva adelante la cruzada para lograr que el Senado financia a los mujahidines, es decir, a los guerrilleros talibanes afganos, para combatir a los soviéticos, que fue el Vietnam de la Unión Soviética. De hecho, fue el fin de la Unión Soviética, esa guerra empantanada que perdieron contra estos guerrilleros que eran financiados abiertamente por Estados Unidos. Yo siempre muestro la foto de Reagan con los líderes talibanes. Pero podemos poner más datos. ¿Por qué Osama Bin Laden, un aristócrata saudita, que Arabia Saudita, cualquiera que mire un mapa, está a miles de kilómetros de Afganistán, no tiene nada que ver? Afganistán, de hecho, no es un país petrolero. Arabia Saudita sí. ¿Por qué ponen a un joven aristócrata saudita al frente de la guerrilla de los talibanes afganos? Bueno, porque ese joven aristócrata saudita pertenece a una familia que es socia en la petrolera Arbusto Energy de los Bush. Los Bin Laden son socios de los Bush. Eso es un hecho. Lo trata Michael Moore también en su documental Fahrenheit 9/11. ¿Quién era el vicepresidente de Reagan en esa época? El encargado de supervisar la operación para apoyar a los talibanes en Afganistán. George Bush padre. George Bush padre, o sea, ¿te acuerdas que hay 2 Bush? El que gobierna entre el 88 y el 92, y el del 2000 al 2008. Bueno, el primer Bush padre, el vicepresidente de Reagan, y es el que empieza esta operación, y él elige a Bin Laden, un hombre de su confianza, para dirigir a los talibanes. Les dan muchísimas armas. Les dan tantas armas que algunas de esas armas que sobraron van a ser utilizadas para volar las embajadas de Estados Unidos, por ejemplo en Kenia en el 96. Van a ser las armas que luego se usarán contra Estados Unidos. Eso fue imprevisto, fue un error de cálculo. Si uno mira los hechos, de ninguna manera. Estados Unidos libró las invasiones de Bush hijo a Irak y a Afganistán con el pretexto de que este señor realizó un ataque de terrorismo doméstico contra las Torres Gemelas. Bueno, este señor lo inventaron ellos, lo financiaron ellos, lo armaron ellos, y no pudieron encontrarlo en muchísimos años, no pudieron, entre comillas, suficientes como para invadir estos 2 países, eliminar entre 900.000 y 1 millón de personas, quedarse con el petróleo de Irak, construir un gasoducto totalmente útil para Estados Unidos en Afganistán y robarnos a todos los contribuyentes americanos una masa brutal de nuestros recursos para reconstruir lo que bombardearon. Y ahí, ¿quién aparece, por ejemplo? Aparece un señor llamado James Biden, que es el hermano del todavía presidente Joe Biden, Wow. con una empresa surcoreana responsable de reconstruir todas esas casas aniquiladas por el bombardeo americano. Entonces, haciendo un negocio fenomenal. El señor fue el gestor entre el gobierno iraquí títere y esta compañía surcoreana para que miles de millones de dólares, digamos, se vuelquen en ese negocio, ¿no? Destruir algo construir algo, reconstruir algo que nunca debería haber sido destruido en primer lugar. Bueno, si nosotros sabemos, por ejemplo, que Joe Biden fue clave para que Bush pueda invadir Irak, porque era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, opositor teóricamente, Bush republicano, Biden demócrata, pero Biden fue la persona que junta las firmas y los votos que faltaban para poder aprobar esa invasión atroz
que se realiza porque supuestamente Hussein tenía armas de destrucción masiva que nunca tuvo y nunca se demostraron. Que nunca y quedó tuvo, claro sí, y se probó que nunca tuvo, sí. que todo era mentira. Wow. Y bueno, ese señor Biden lo consiguió y lo recompensan cuando llega a la Casa Blanca como vicepresidente de Obama, poniéndolo a cargo de la invasión. Obama, que había dicho que iba a sacar a las tropas de Irak de un día para el otro y así ganó las elecciones y un infame Nobel a la Paz, luego tiene a la señora Hillary de secretaria de Estado que decide invadir Libia a las 2 semanas. Y siguen con Irak y ponen a Biden a cargo de Irak y el hermano de Biden se hace inmensamente rico, como te digo, con la muerte de millones de personas, la destrucción de miles de hogares que luego se reconstruyen y se lleva a su comisión la familia Biden. Eso es Estado profundo. Wow. Estos políticos incluso que supuestamente son de un partido, pero terminan siendo funcionales a otro. Hay una Wikileaks, la gran red periodística de Julian Assange, uno de las colecciones que más me gustan a mí, de sus archivos más viejitos, se llama Kissinger Papers, los papeles de Kissinger, y muestran todos unos documentos de la época en la que Henry Kissinger fue secretario de Estado, la época donde empieza la guerra contra las drogas, la época donde, esto le va a encantar a tu papá, donde se abandona el patrón oro y empieza la gran estafa de monedas sin respaldo que tenemos hoy, la época donde incluso comienza esta cuestión de utilizar al feminismo radical, a la ideología de género y a la promoción de la interrupción del embarazo como formas de control de natalidad. ¿Qué son los memorandos de seguridad nacional? MSN. De Estados Unidos. Bueno, son políticas de Estado que se van elaborando en ciertos gobiernos y se trata de darle continuidad a posteriori. Uno, el MNSM 200, el Memorando de Seguridad Nacional 200 de Henry Kissinger, secreto, dice, nosotros tenemos que promover, y lo pueden buscar porque se desclasificó, esto hoy es de acceso público, vamos a promover el feminismo, el aborto en América Latina, vamos a hacer parecer que esto son movimientos genuinos que surgen del seno de su propia sociedad, para que no nos acusen de injerencismo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente tenga menos hijos, que estos países reduzcan su población, entonces va a ser más fácil disponer de sus recursos naturales para nuestros intereses y mantener el control en la zona, porque él está convencido de mucha población, muchas posibilidades de conflicto. Bueno, entre eso y la guerra contra las drogas, que lo que hace es matar centenares de miles de inocentes permanentemente, más las migraciones forzadas que derivan de esta violencia extrema en Centroamérica, por ejemplo, lo lograron. Efectivamente, sí. Hay lugares que están despoblando. Esto lo investiga una gran amiga mía, la profesora Guadalupe Correa Cabrera, que es catedrática de la George Mason University, mexicano-estadounidense. Quizás algún día, si quieres entrevistarla, es una mujer absolutamente extraordinaria y valiente que está siempre investigando estos temas en la frontera, corriendo riesgos muy grandes. Y ella dice, bueno, qué casualidad que cada zona de México que se vacía, ella es profesora en Estados Unidos, muy respetada, qué casualidad que cada zona de México que se vacía con estas guerras y con esta violencia, tiene recursos estratégicos y luego aparece una minera norteamericana, una compañía a explotarlos, ¿no? Y que no podían hacerlo antes porque había gente viviendo allí que eventualmente no quería que se exploten esos recursos o de alguna manera trabarían la instalación de esos negocios extractivos. Todos estos elementos forman parte del Estado profundo. ¿Sabes por qué se populariza el término? Todo esto comienza en el término Estado profundo. En Turquía, es mínimo, es una línea, ¿eh? No voy a distraer al público, no te preocupes, Marta. No estoy preocupada, no, estoy en shock con todo lo que estás contando. Sí. Oh, perfecto. Bueno, es que todos estamos en shock cuando descubrimos esto por primera vez. El famoso accidente de Susurluk o escándalo de Susurluk. En el 96 hubo un accidente en Turquía, en la ciudad de Susurluk. Un accidente de auto. Bueno, resulta que en un mismo automóvil aparecieron muertos Abdullah Katli, que era un ex militante de ultraderecha, de bandas terroristas, que supuestamente buscaba a la policía por asesinatos múltiples y por tráfico de drogas, junto con Hussein Kohadak, que era el jefe de policía que supuestamente tenía que arrestarlo, junto con la reina de belleza de Turquía y novia de Katli,
Sedat Bukak, perdón, Goncaús y Sedat Bukak sobrevivió, que era un diputado del partido de gobierno que iba con ellos. O sea, en un auto iban 4 personas. La reina de belleza, novia del criminal buscado, el policía que supuestamente tenía que encerrar al criminal y un diputado. Y entonces dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que la oposición, el criminal, el policía que tiene que arrestarlo, y son todos amigos, y por un accidente de auto casual, aunque hay algunos que dicen que no era tan casual, que todo a su vez fue un complot de un enemigo que tenían dentro del gobierno, bueno, termina descubriéndose esto, que es todo lo que le contaron a la sociedad turca en los últimos meses sobre el terrorismo, sobre el narcotráfico, sobre los enfrentamientos y tal, no era real. Bueno, esto le dicen, esto es un estado profundo. Entonces se empieza a hablar del estado profundo. El profesor lo cuenta, de hecho, Peter Dale Scott, que él usa mucho el término política profundo, deep politics. Como te digo, si tú hilas fino, incluso ves conexiones que trascienden en el tiempo. Este señor, George Bush padre, el que es el responsable de inventar Al-Qaeda, inventarla de la nada, que no existía Al-Qaeda, con dólares que él le consiguió, comenzó a existir. Bueno, este señor, Bush padre, que era el vicepresidente de Bush, había sido director de la CIA. Y llegó director de la CIA tras haber tenido una larga carrera en la inteligencia en la CIA. ¿Sabes cuál fue uno de los casos más interesantes que le tocó a este tejano en su inicio en la CIA? Bueno, el asesinato del presidente Kennedy. O sea, George Bush padre fue uno de los responsables de la CIA de investigar el asesinato del presidente Kennedy, con el que en realidad estuvo completamente involucrada la CIA. Lee Harvey Oswald era un hombre de la CIA quien disparó contra Kennedy, uno de los 3. De hecho, ni siquiera se sabe si Lee Harvey Oswald disparó, fue la cabeza de turco, como él mismo lo dijo. Y el asesino de Lee Harvey Oswald también murió, también fue asesinado. Es una cosa increíble, es una cadena sin parar. Bueno, el oficial que en la ciudad de Dallas, donde mataron a Kennedy, comienza formalmente la instrucción del caso es George Bush padre. Luego llega director de la CIA, luego llega vicepresidente de Reagan, y no casualmente tratan de matar a Reagan. Le meten un tiro a Reagan. El intento de asesinato del presidente Reagan, que fue el presidente más popular de la historia moderna de Estados Unidos. ¿Quién trató de matar al presidente Reagan? Un chico llamado John Hinckley Jr. John Hinckley Jr., que estaba obsesionado con una actriz famosa, supuestamente. Dicen que para llamar su atención trató de matar a Reagan. De hecho, esta persona la soltaron por insanía, porque estaba muy loco. O sea, todo un caso que parecía bueno, un lobo solitario. El mismo relato que hicieron con Kennedy, ¿no? Lee Harvey Oswald. El mismo relato que hicieron ahora con Thomas Matthew Crooks, que trató de matar a Trump. Bueno, un lobo solitario, no tiene nada que ver con nadie, simplemente era un lunático. Pero ¿qué pasa si investigamos al papá, John Hinckley Sr., el papá de John Hinckley Jr.? Bueno, el papá era socio y amigo personal, y esto es así, de George Bush, del vicepresidente de Reagan. O sea, si mataba efectivamente a Reagan, iba a ser presidente a George Bush Sr., anticipadamente, antes de lo que fue, porque luego gana las elecciones cuando termina el mandato de Reagan. Pero el mismo sujeto que investigó entre comillas, mejor dicho, encubrió el turbio asesinato de Kennedy en los 60s, luego fue director de la CIA, luego fue vicepresidente, casi matan a Reagan y le dan a él el poder, y finalmente no fue necesario. Reagan sobrevivió, lo jubilaron, y de todas formas George Bush terminó siendo presidente. ¡Wow! Nicolás, estoy impactada porque además tocaste tantos temas. Aquí yo empecé a escribir, a ver, esto que hablaste, por ejemplo, de lo de las agendas, del feminismo, de todo esto, ¿no? A mí me recordó a algo que en algún momento me contó mi papá, que se llaman los eugenics, que es gente que cree, realmente lo creen, que reduciendo a la población del mundo es mucho más fácil controlar todo y crear un mundo utópico en donde hay para todo mundo, pero claro, tenemos que ser menos, etcétera, etcétera. Y resulta, quiero que me cuentes más al respecto, pero quiero saber cómo se liga también. La pregunta número 1 que tengo es, ¿por qué estas agendas que estamos hablando, el feminismo radical, las otras que estabas diciendo tú, las agendas de género, todo eso, ¿por qué están últimamente tan impulsadas? Y por el otro lado,
un poquito que si me puedes ahondar o platicar un poco más, algo que me contaba mi papá que tiene también que ver con Bill Gates y lo que tiene que ver con esta cosa de los eugenics y quiénes son. No sé si va por ahí la cosa, pero bueno, algo entendí de lo que tú estabas explicando que quizá tenga que ver con eso. Sí, Marta, claro que sí, muy interesante el planteamiento. Bueno, primero, la cuestión del feminismo radical, porque yo estoy completamente de acuerdo con la idea de que naturalmente entre los hombres y las mujeres están los mismos derechos, las mismas capacidades intelectuales, sin duda. Yo también, por cierto, quiero aclarar aquí también para todos eso igualmente. Ahorita lo que estamos y lo que vamos a tocar, Nicolás y yo, es el feminismo radical. Porque el feminismo, por supuesto, esta noción victimista, esta idea de que las mujeres per se son víctimas de los hombres, que los hombres todos tienen una serie de privilegios, esto no se sustenta en la realidad. Investigué este tema muchos años, estuve a punto de publicar un libro al respecto llamado Feminismo, Sociedad Anónima, nunca lo pude terminar por el volumen de trabajo que me surgió a partir de 2020 con el encierro masivo, etc. Pero es una cuestión relativamente sencilla de entender. ¿Quién se beneficia con esto? La primer cátedra de género de la historia se abrió en la universidad, la cátedra de estudios de género, esta idea del género separado del sexo. En 1959 en la Universidad de Berkeley, California, por cierto, donde enseñaba el profesor Peter Dale Scott. ¿Quién la financia? La Fundación Ford. ¿Cuál es el objetivo que persiguen financiando esa cátedra y los estudios de la emancipación de la mujer que se hicieron tan de moda en los años 60? Bueno, la Fundación Ford, de la marca automotriz Ford, por cierto, del nazi Henry Ford, porque Henry Ford fue condecorado por Hitler y citado en sus libros, porque era un tremendo antisemita. La Fundación Ford dijo, bueno, tenemos que lograr que las mujeres se conviertan masivamente en consumidoras, vamos a vender más autos, y trabajadoras, vamos a tener más mano de obra. Está bien, o sea, tampoco es que sea un objetivo tan perverso como los que vinieron después. Lo lograron. De hecho, la revista Forbes México en 2017 relevaba que el 65% de los gastos a nivel mundial los realizan mujeres. O sea, es cierto que incorporaron una gran masa de consumidoras. No está mal, las mujeres quieren trabajar, quieren comprar, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Claro. Pero a partir de esa base, cuando ya descubres que puedes realizar manipulaciones sociales para conseguir ciertos objetivos, vas por más. Ahí entran los gobiernos. Todas estas leyes que hay contra el machismo, que meten presa a gente incluso por los piropos, por decir comentarios que seguramente irrespetuosos, que ninguno de nosotros haría o aprobaría, pero los meten presos o meten preso a alguien por llamar a una persona transexual por el pronombre equivocado, la multan o le quitan su título, como le sucedió al psicólogo Jordan Peterson en Canadá. Bueno, toda esta locura autoritaria que genera necesidad de Estado. Entonces, las mujeres que sienten que están en una sociedad agresiva, violenta, hostil, que corren peligro por solo ser mujeres, que tienen que denunciar cualquier cosa que no les guste, que que si no consiguen un trabajo no es por falta de mérito, sino por discriminación machista, van a buscar al protector Estado y pedirle ayuda para que resuelva sus conflictos. Entonces el Estado ve incrementado su poder. Ahora, ¿esto redunda en un beneficio para las mujeres? No. En Argentina se abrió el Ministerio de la Mujer y hay más asesinatos de mujeres que antes de que se abra. Y de hecho la esposa del presidente feminista que lo abrió fue a denunciar que su esposo Alberto Fernández, el presidente, la golpeaba salvajemente. Le dijeron, no, bueno, mirá, yo creo que tenés que esperar a que se calme porque es toda una fantochada hipócrita. Luego en España hay que entender que la guerra de los sexos genera reducción poblacional. ¿Qué es lo que decía Genera Kissinger? reducción poblacional. Genera reducción poblacional. Es objetivo. Tú mira España. España es un país que, por fortuna, buena genética, gran sistema sanitario, tiene la esperanza de vida más alta del mundo. Sin embargo, es un país que se está muriendo. Y dices, ¿cómo puede ser? Es un país relativamente desarrollado, es un país con un buen sistema de salud, un país con una excelente salud en general de sus habitantes. ¿Cómo puede ser que este país tenga cada vez menos gente, esté muriendo? Bueno, no tienen hijos. Sí, sí. En España, la ley de violencia contra la mujer de Rodríguez Zapatero, que es una ley canalla, porque en realidad todos nuestros países tienen leyes contra
contra los homicidios, todos nuestros países tienen leyes contra las agresiones, naturalmente, contra la violencia física. Las leyes feministas lo que vienen a decir es perspectiva de género, que tiene consecuencias terribles, porque el punto es, cualquier mujer puede denunciar a un hombre y un hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, al revés, que como rige el Estado de Derecho, las garantías, las constituciones, tú no tienes presunción de inocencia, tienes presunción de culpabilidad. Te arruinan la vida, la carrera, lo vimos con Johnny Depp y Amber Heard, por ejemplo, pero en España esta ley ha generado 900.000 detenciones, Marta. O sea, gente que incluso ha dormido una noche en la cárcel o dos, o ha estado un mes en un calabozo porque se peleó con su pareja le hizo una denuncia falsa, porque solo el 6%, son datos duros, solo el 6% de esas denuncias terminaron en sentencia y el 94% no hubo pruebas para llegar a una sentencia. Wow. Pero cada denuncia genera subvenciones, ONGs, asociaciones que cobran, que asesoran al Estado, fiscalías especiales, el Ministerio de la Igualdad de España. Curioso, el Ministerio de la Igualdad de España lo ocupaba la podemita Irene Montero. Podemos, partido de izquierda de España. Su marido, Pablo Iglesias, acosaba a su secretaria, le robó su teléfono celular, la maltrataba, literalmente se filtró un audio suyo diciendo que había que azotar hasta sangrar a una presentadora de televisión, Mariló Montero, y luego resulta que su socio de partido, Íñigo Errejón, ahora está denunciado por violación. Pero bueno, el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Tú dices, y hay más o menos homicidios de mujeres que antes, más. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo a las verdaderas víctimas. O sea, por un lado, quedan sepultadas debajo de una tonelada de denuncias falsas, donde además hay un incentivo económico. Entonces, muchas mujeres que denuncian a su marido lo hacen inducidas por trabajadoras sociales que dicen, bueno, si lo denuncias vas a tener una mejor pensión, te quedas con la casa, te quedas con los hijos, va a tener que hacer lo que tú digas. Bueno, y entonces eso disuade a las personas de tener una relación, tener hijos, formar una familia, las disuade poderosamente. Entonces, es un complemento añadido que contribuye al envejecimiento poblacional, a que cada vez haya más ancianos y menos personas que trabajen jóvenes para pagar sus impuestos. Por eso es tan necesaria la inmigración, aunque no le guste a mucha gente, es tan necesaria. Con esos países, si no van los inmigrantes, no hay más jóvenes que cumplan con tareas indispensables. Pero por otro lado, también tú ves gente diciendo, y los viejos sobran, que es lo peor. Lo vimos en el 2020, en Italia, en España, diciendo, bueno, no vamos a darle respiradores a los viejos, se lo vamos a dar a los jóvenes, pues los viejos ya vivieron. Entonces, claro, ves por todas partes la maldad absoluta de ir recortando a la sociedad como si fuera cartón, estamos hablando de vidas humanas, por debajo, por encima, con la promoción de la interrupción del embarazo, que a ver, yo no estoy a favor de que se encierren las mujeres, ni se penalice, ni se persiga, pero la promoción de esto, la promoción incluso lo vimos en la Argentina con el debate del aborto, feministas que llevaban muñecos de bebés y los pisaban enfrente de niñas como si eso fuera divertido. Es una cultura misántropa, es una cultura maligna, es veneno para los corazones. Además, le inoculan miedo a las mujeres de que los hombres les harán el mal, miedo a los hombres de que pueden ser denunciados por cualquier cosa. Entonces, la sociedad terrorizada es mucho más manipulable. Y el trasfondo de que menciona tu padre, de Bill Gates, es muy, muy cierto. El padre de Bill Gates, William Gates Sr., era un abogado, aristócrata de Nueva Inglaterra, y fue el primer presidente de la red de clínicas del aborto Planned Parenthood. La fundadora de Planned Parenthood, una enfermera llamada Margaret Sanger, era una racista, simpatizante del Ku Klux Klan, este repudiable grupo que perseguía a las personas de color, simpatizante de Hitler, que Margaret Sanger elogió las políticas del aborto que tenía Hitler para las mujeres judías. O sea, fíjate, esto es así. Margaret Sanger escribió una carta horrenda de su puño y letra, por supuesto no puedo repudiar más de lo que dijo, pero lo reproduzco por su valor histórico. Escribió de puño y letra: debemos promover el aborto para eliminar el peso muerto de la basura humana de la sociedad. Dios de mi vida. A los pobres, a las personas con déficit cognitivo, a los discapacitados. Esas son las palabras de Margaret Sanger. Cuando esto se descubrió, la Planned Parenthood primero lo negó.
cuando quedó probado que efectivamente dijo esto, cerraron el Museo Margaret Sanger, pero de todas formas siguen reconociéndola como una heroína en su página web y demás, pero es fundadora de la Planned Parenthood, que contrató al padre de Bill Gates, William Gates Sr., como el primer presidente, presidente ejecutivo de esta organización, tan poderosa, tan influyente. Por ejemplo, en estas elecciones que vimos activistas de la Planned Parenthood haciendo campaña abiertamente en la Convención Nacional Demócrata, premiaron la trayectoria de Kamala Harris. Bueno, no son precisamente defensores de la libertad de las mujeres, o no son únicamente eso. O sea, también hay gente que está promoviendo de manera abierta que hay gente que debería tener hijos y gente que no, o que directamente mejor que nadie tenga hijos, salvo los ingenieros sociales que dirigen la Planned Parenthood. Bill Gates siempre dice: yo aprendí sobre el control poblacional y la importancia de la filantropía en las charlas con mi padre, lo ha dicho abiertamente, en la mesa, desde que era niño. Bueno, esa es la idea con la que crecen. Y tú dices, bueno, no es contra Trump esto, no es que esté criticando, de hecho incluso te diría, me alegro, toda la tristeza que ha generado en tantos progres con el discurso único, que finalmente la gente no sea manipulable y haga lo que le dice Lady Gaga o Jennifer López que tiene que hacer, ¿no? O sea, no es que para mí esto sea una tragedia, pero Trump no es tan diferente, porque no solo le dio contratos jugosísimos a Bill Gates, no solo también a las farmacéuticas, no solo que su campaña este año 2024 fue generosamente financiada por Pfizer, que hay que decirlo, no solamente pudo echar a Fauci y no lo hizo, no, va más allá. Trump tenía unos programas de empoderamiento femenino fuera de Estados Unidos y mandó a su hija Ivanka a promocionar el aborto en la Argentina como actividad oficial norteamericana en el año 2017. Y al año siguiente a Mauricio Macri le dieron el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares tirados completamente a la basura, robados por multitud de personajes siniestros, pero qué casualidad, el gobierno de Macri, que es un gobierno de centro-derecha, cuyos votantes no querían el aborto, terminó poniendo sobre la mesa el debate del aborto ese mismo año, como una condición del FMI. ¿Por qué? Porque la política que delineó Kissinger es: no importa lo que hagas adentro de Estados Unidos, puedes que tenga gente que esté a favor del aborto casi que obligatorio, esto es una forma de decir, los demócratas de izquierda radical, o prohibirlo en todas partes, los más radicales conservadores del Partido Republicano, pero la política de que el resto del mundo tiene que tenerlo para que haya menos gente y podamos depredar sus recursos naturales sigue en curso. No importa si gobierna Trump o si gobierna Biden, porque es una política del Estado profundo. Si me permites contarte un ejemplo más, yo te hablé de Reagan, te hablé de Bush padre. Bueno, un gran escándalo del Estado profundo americano es el llamado escándalo Irán-Contra. Ocurrió en los años 80. En esa época apoyaban sobre los papeles a Saddam Hussein. Hubo una guerra entre Irak, gobernado por Saddam Hussein, y Irán, con el ayatollah Khomeini al frente. Esto es curioso porque los norteamericanos apoyaban a Hussein en los papeles, le daban armas y dinero. El mismo Hussein que luego invadieron acusándolo de tener armas de destrucción masiva. ¡Qué barbaridad! ¿Entiendes? Es increíble. Sí. Bueno. Pero al mismo tiempo, la CIA le vendía ilegalmente y en secreto y sin conocimiento del Congreso ni de nadie, le vendía masivamente armas, o sea, tráfico de armas puro, a Irán. O sea, le vendían al otro bando beligerante. ¿Cómo lo hacían? A través del aeropuerto de Arkansas. En esa época gobernaba Reagan y Bush padre era el vicepresidente. ¿Quién gobernaba Arkansas? El demócrata Bill Clinton, que tenía excelentes relaciones con la CIA. Entonces, desde ese aeropuerto despachaban toneladas de armas ilegales a Irán, que supuestamente era un enemigo de Estados Unidos. Con el dinero de esa venta, Dale Scott escribió un libro fabuloso sobre esto, todo se hizo un juicio político. Esto que les digo es historia oficial, no es una teoría, se demostró que era así. Con el dinero de la venta de armas a Irán, financiaban a su vez un grupo paramilitar, los contras nicaragüenses, que luchaban contra el gobierno comunista de Ortega en esa época. Una última cosa que te quería contar es una anécdota de cómo descubrí yo al Estado profundo. En esa época tórrida de las filtraciones de Wikileaks, yo me puse a investigar esos mails de Hillary Clinton, descubrí muchas cosas. Una me llevó a la investigación más importante de mi carrera, el documental del Papa Francisco, la llamada Primavera Católica.
Alguna vez creo que te lo mencioné, Marta. Esta operación que John Podesta y la mano derecha de Hillary Clinton y Hillary llevan adelante para generar un recambio en el Vaticano. Expulsar a Benedicto XVI y colocar en su lugar a un papa más progresista y alineado a sus intereses. Muchas cosas interesantes hay en esos correos que si quieres algún día podemos profundizar. Pero bueno, investigando descubrí un dato que me pareció asombroso. En esa época, en la guerra de Siria y en las eternas matanzas que lleva adelante el Estado de Israel contra la población palestina, había un periodista llamado, existe todavía, Max Blumenthal, muy de izquierda, de un sitio llamado The Grey Zone, que estaba denunciando excesos de las tropas americanas, excesos de las tropas israelíes, y venía haciendo un trabajo notable. Y yo veo de repente que en los mails de Hillary hay un señor llamado, ya te digo su nombre exactamente, también Blumenthal, que le escribe y le dice, el padre de Max Blumenthal, de hecho a Hillary, y le dice Sidney Blumenthal, y le dice, mira Hillary lo que está escribiendo mi hijo, y le manda muchos artículos del hijo, y Hillary dice, ay, qué interesante, me gusta esto, y lo empieza a repartir entre sus subordinados. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo que el padre de este periodista de izquierda que critica a Hillary le manda los artículos del hijo directamente a Hillary y Hillary a su vez se lo manda a sus subordinados? Y ahí entendí que Max Blumenthal es exactamente un doble agente, es una disidencia controlada que denuncia lo que ellos quieren que denuncie, dice lo que ellos quieren que diga para hacer control de daños. Claro, resulta que Sidney Blumenthal había sido un periodista clave de aliado de Bill Clinton en su gobierno, cometió perjurio en el juicio de Clinton y Lewinsky para defender a Clinton, o sea, falso testimonio, terminó trabajando en la Fundación Clinton, y su hijo Max Blumenthal era la voz de todo lo malo que hace Hillary, porque en realidad lo que estaba haciendo era encubrir lo que realmente querían ocultar y denunciar lo que realmente querían que se vea. Y lo manejaban ellos. Eso es el concepto de oposición controlada o disidencia controlada. Cualquiera puede buscar lo que yo les estoy diciendo y van a descubrir esto. Y por ejemplo, Blumenthal, Max Blumenthal, ahora es un gran defensor de Putin. De hecho, fue entrevistado por otro actual defensor de Putin, que es Tucker Carlson, para defender a RT, a la cadena RT. Y yo conozco todo esto porque trabajé en medios rusos. También me di cuenta de que son iguales que los medios norteamericanos en cuanto que ellos tienen su propio estado profundo, digamos. Por eso me fui también. Y dije, ¿qué es esto? Tucker Carlson, el republicano, está entrevistando a Max Blumenthal, este siervo de Clinton de ultraizquierda, están defendiendo juntos a Putin y me empezó a hacer chispas el cerebro. Entonces me puse a investigar un poco más y dije, claro, los dos son de la CIA, literalmente. O sea, Tucker Carlson, su papá era agente de la CIA, hizo su solicitud formal para entrar a la CIA. Tucker Carlson fue uno de los periodistas que inventó lo de las armas de destrucción masiva para que Bush pueda invadir Irak y ahora dice, hoy me arrepiento de lo que hice, fue un terrible error, qué ingenuo. Ese mismo Tucker Carlson, que es un periodista muy interesante, es un hombre muy inteligente. Es súper interesante. Yo quiero decirte, Nicolás, yo sigo mucho lo que hace. Y digo, por lo menos lo que yo puedo observar es que genuinamente hay gente como él, gente que uno va creciendo y vas teniendo más información y vas sabiendo más cosas y puedes ir cambiando de opinión porque la sabiduría se va adquiriendo con los años y con la experiencia. No lo estoy defendiendo, simplemente no conozco su pasado, entonces no lo sé. Yo al Tucker Carlson que conozco ahora es el que sigo. Pero sí, es más interesante lo que estás contando, no sabía. Pero fíjate, Marta, respecto a esta cuestión del juego de máscaras, ¿no? Sí, es muy inteligente, es muy interesante todo lo que dice Tucker Carlson. Pero fíjate en el juicio de Dominion Voting Systems contra Fox. Porque Tucker Carlson dijo que hubo fraude en las elecciones de 2020 y eso luego no se pudo probar en el juicio y eso determinó su salida de Fox. ¿Qué es la parte interesante del juicio? La parte interesante del juicio es cuando muestran los mensajes privados de Tucker Carlson. Yo recomiendo a cualquiera que quiera que los busque, donde él dice respecto a Trump, lo odio pasionalmente, I hate him passionately. Dice que no puede seguir soportando la mentira, o sea, él dice que básicamente su discurso sobre el fraude en realidad es mentira, lo admiten los mensajes internos,
por lo menos yo no digo que haya ocurrido o no haya ocurrido, estoy diciendo lo que dicen los mensajes internos, que él en realidad odia a Trump y que en realidad toma por tonta parte de su audiencia y les dice lo que quieren escuchar. Y eso está ahí. Y esos mensajes, Tucker Carlson no salió a refutarlos porque son reales, pues son mensajes que salieron de su teléfono en el marco de un juicio, No, de hecho, editados por forenses. Él lo ha dicho, que él antes precisamente no era su favorito Donald Trump, al contrario, y que después durante el tiempo fue descubriendo cosas y empezó a cambiar su opinión, igual que Tulsi Gabbard. Él lo defendía en público y lo atacaba en privado. Entonces es como que, ¿qué es lo que piensa realmente Tucker Carlson? Tú dices, ¿y cómo terminó Tucker Carlson, que era propagandista de la guerra de Irak, y este muchacho Blumenthal, que era supuestamente un tipo de ultraizquierda, los dos defendiendo a los medios rusos y en general el relato de Putin de la guerra? ¿Por qué hay tantos estadounidenses? Gabbard también, Kennedy Jr. también. ¿Por qué hay tantos estadounidenses que simpatizan con el relato ruso? Pues tú tienes el relato norteamericano, que es Zelensky es bueno, que está lleno de falencias, y tienes el relato ruso, que es somos unos santos, nos estamos defendiendo, pero están matando niños en masa, tampoco son ningunos santos. No, entonces, tampoco son santos. Sí. ¿Cómo puede ser que impere este relato? Y bueno, uno investiga a los Clinton y al final, Hillary tanto acusó a Trump de estar aliado a Putin, los Clinton, y esto está demostrado en los mails de Wikileaks, patrocinaron como privados, con su fundación, el enriquecimiento de uranio de las armas nucleares de Putin. Consiguieron financistas norteamericanos para mejorar el arsenal nuclear ruso, que está destinado eventualmente, en el peor de los casos, a destruir a Estados Unidos. Es una traición de primer nivel. Entonces, ¿quién es quién realmente? ¿Hasta qué punto Putin es enemigo de los Clinton? ¿Hasta qué punto la élite norteamericana apoya a Zelensky? Puede que haya una parte que apoya a Zelensky, otra apoya a Putin. Puede que haya algunos a los que no les importa nada, como Larry Fink, que le preguntaron, ¿y usted quién quiere que gane? Me es completamente igual, dijo Larry Fink. ¿Te acuerdas que te conté que la fábrica esa donde Thomas Matthew Crooks se paró para dispararle a Trump era de BlackRock? Y Thomas Matthew Crooks aparece en un spot de BlackRock. Sin embargo, Larry Fink abiertamente ha generado aportes a los republicanos con muchas de las empresas de BlackRock este año más que nunca. O sea, ellos están bien, gobierne quien gobierne, porque realmente gobiernan ellos. Y el trabajo sucio lo hace el Estado profundo. O sea, es como decir, ¿sabes qué? Le apuesto a los dos y el que gane como quiera estoy de ese lado. O sea, digo, de cierta manera. Yo un poquito regresando al tema de lo que está pasando también con los medios de comunicación en Estados Unidos, y ya para cerrar el episodio, porque me está escribiendo Armandito que ya estamos, que ya cerremos pronto, pero yo no quiero cerrar porque está buenísimo. Una de las cosas que yo agradezco que ocurrió y que ha ocurrido es, independientemente de lo que yo no sabía de Tucker Carlson, es que haya ido a entrevistar a Putin para que también los ciudadanos y las personas que vivimos acá en Estados Unidos tengamos también la otra perspectiva, porque de pronto los medios de comunicación masivos, no estoy hablando de los medios independientes como el tuyo y como otros canales que comentamos, te cuentan solamente una narrativa y la única narrativa que hay. Entonces es interesante escuchar también cuál es la narrativa del otro lado y que uno vaya sacando dentro de lo que se puede sus propias conclusiones, y también darse cuenta que por lo menos otra cosa que creo que es importante que siga sucediendo es que sigamos teniendo esta libertad de expresión. Todas las personas, en tu caso que te dedicas al periodismo, que la sigan teniendo para que entonces la gente pueda tener la libertad de votar con más información. Y lo que yo siento es que lo que quieren es que tengas menos información para que te vayas como la borregada, ¿no? Admitiendo y diciendo que sí a todo lo que te pongan en la televisión y en los medios, que seguramente ya da como para hablar en otro episodio de eso, pero que seguramente también están involucrados en este complejo que estabas diciendo tú y en el Estado profundo. O sea, ¿cuál es la narrativa que le vamos a dar a nuestros ciudadanos y para que esa sea la que se crean y para que esa sea la que voten, digamos, por así decirlo? Entonces, hay ciertos periodistas que ahora se han vuelto independientes, que antes trabajaban en el complejo del mainstream media, como se le dice acá en Estados Unidos, que ahora están abriendo sus canales independientes porque dijeron, estoy cansado ya de eso, quiero empezar a hablar también de lo que hay del otro lado, y esa parte yo lo agradezco.
como agradezco también a tu canal, Los Liberales, porque hacen un excelente trabajo también. Me quedé yo en shock, Nicolás, porque, híjole, entonces dices, bueno, pues realmente, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Si no es que informarnos, efectivamente, y saber que, por ejemplo, ahora que vinieron las votaciones, a mí me tocó votar y yo me puse a investigar realmente qué era lo que estaba haciendo cada una de las personas que estaba en el ballot donde uno vota, porque a veces escuchas nada más Kamala, Trump y ya, pues escoge alguno. No, también se escogen propuestas por cada estado, se escogen propuestas de senadores, o sea, cosas que uno realmente le tiene que poner atención e investigar la historia de esas personas, de dónde vienen, cuáles son sus ideologías, si machan con las tuyas, si machan con tus valores o no, ese tipo de cosas. Entonces, lo que más agradecí en estas elecciones fue justamente los medios independientes que están aquí para abrirnos los ojos a muchísimas personas, como la audiencia de Infinitos, como la audiencia y los que ven tu canal de Los Liberales. Bueno, Marta, muchas gracias. Muy, muy interesante tu conclusión. Yo siempre desde mi lugar, con las limitaciones que uno tiene como ser humano también, trato de abarcar el rango más amplio posible en mis investigaciones. Y bueno, trato de contar la parte quizás oculta que hay en todos los espacios políticos, en todas las esferas del poder. Así que bueno, es muy apasionante toda esta cuestión del Estado profundo y también, como te digo, incluso de las disidencias controladas, que es bastante interesante también ese concepto. Por ejemplo, en los 60, y cierro con esto, había un señor que también estaba vinculado a la CIA, Kerry Thornley, que había creado una especie de iglesia particular, acusada de secta, y ese señor es el que populariza la idea de que los iluminados de Baviera continuaban controlando el poder mundial, y con esa idea, la de los Illuminatis gobiernan el mundo, la propia CIA empezó a ridiculizar a muchos de los que acusaban del asesinato de Kennedy que ellos perpetraron. Entonces mezclaban teorías más absurdas, o por lo menos más que erizaban la piel o que generaban más rechazo en la sociedad, con las acusaciones verídicas, como el fiscal que relata la película JFK de Oliver Stone, para que todo parezca que, bueno, es todo una ocurrencia de unos loquitos y tal. Entonces, mantenerlo sepultado en el silencio y en la oscuridad. De hecho, ellos inventaron el término, ¿no?, de teoría de la conspiración. O sea, es decir, lo popularizaron. Exactamente. Y no solo, o sea, ellos inventaron muchas de estas teorías de conspiración, para decir luego que las investigaciones serias sobre conspiraciones reales, o sea, conspiraciones básicamente grupos de intereses coludidos secretamente para perjudicar a otros, y decir todo esto es teoría de la conspiración, todo esto es producto de locos, todo esto es un invento disparatado de gente que cree que los reptiles gobiernan el mundo y los extraterrestres nos manejan. Pero es muy útil esto, porque así silencias, ridiculizas a la disidencia. Y bueno, fíjate que Alan Dershowitz es un famoso abogado de O.J. Simpson, abogado de Jeffrey Epstein, abogado de Harvey Weinstein. ¿Qué abogado? Alan Dershowitz era funcionario de Hillary cuando estaba Max Blumenthal haciendo oposición controlada, ¿no? Decía, y se enfrentaban en público. Max Blumenthal, el izquierdista, y Alan Dershowitz, ¿no? Y se decían de todo, y Alan Dershowitz decía, tú eres un nazi disfrazado de judío, y Blumenthal le contestaba, y tú eres un corrupto, y lo único que haces es servir a Israel, y al final, en los mails de Hillary figura que tuvieron una reunión los tres juntos, y Alan Dershowitz, cuando se aparta del gobierno, logran metérselo de abogado a Julian Assange. Claro, pobre Assange, llegó un momento donde tenía 3 abogados y los 3 trabajaban contra él. Dershowitz, que trabajaba para Clinton por debajo de la mesa y lograron probarlo, y bueno, ahí se termina la relación. Baltasar Garzón, que era un juez corrupto español, y Amal Clooney, la esposa de George Clooney, que termina traicionando a Assange, incluso abandona el caso en la instancia más crítica y se va a cenar con los Obama, que eran sus perseguidores. Bueno, ese era el concepto que quería cerrar de este tema. Uf, ay, Dios mío, qué barbaridad. Ahora sí que la realidad supera a la ficción y a cualquier show que podamos ver en televisión de esto, porque es impactante lo que ocurre
debajo y seguramente muchas más cosas de las que no platicamos en este episodio, pero que, bueno, invito a la gente de Infinitos y a toda la comunidad que se vayan al canal de Los Liberales, porque van a encontrar unos documentales maravillosos, muy bien hechos, de todas las personas que fue más bien Nicolás mencionando. Te agradezco muchísimo, Nicolás. Gracias por estar aquí. Por favor, comparte también tus redes sociales y dónde te puedes seguir las personas que... Hijo, tengo tantos seguidores infinitos que les interesan estos temas. Está buenísimo. Fundamentalmente en YouTube, /Los Liberales. Los Liberales por Nicolás Moraz es el nombre de mi canal de YouTube. Y si quieren también en X, es x.com/Nicolás Moraz, ok. Gracias, Marta. Un enorme placer como siempre. Me despido. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si te gustó este contenido, aquí arriba te vamos a enseñar otro episodio que también hicimos con Nicolás. Muchísimas gracias. Nos vemos.